Hola mis queridas alumnas, ¿cómo están? Qué hermoso es poder nuevamente tener esta oportunidad de traer la palabra de Dios, de abrirla juntas, aunque no podamos vernos, pero en un mismo espíritu estamos aquí para poder ponernos a disposición de lo que Dios tiene para enseñarnos hoy. Y la verdad que es muy interesante este tema que vamos a aprender y estudiar juntas hoy. Y como ya se debe imaginar, hoy vamos a aprender acerca de la tentación, continuando con el estudio de Santiago capítulo 1. Y después de estar en la semana orando y meditando en este tema y pasándolo por mi vida, clamando a Dios que me enseñe lo que tengo que aprender, me surgió un título que va a ser el desafío de esta semana, ya lo podés ir anotando, y el título o desafío de este tema es Conócete a ti misma. Conócete a ti misma. ¿Por qué? Te presento cuál es la idea. En primer lugar, vamos a aprender que voy a ser tentada. En segundo lugar, vamos a aprender que hay un mecanismo de acción. Y en tercer lugar, que existe la fórmula para triunfar. Ahora, me gustaría que podamos orar, entrar en la presencia de Dios para clamar que el Espíritu toque nuestras vidas. Señor amado, gracias te damos por este tiempo que podemos dedicar al estudio. Señor, hoy estamos en casa. Vos lo quisiste así, pero tu palabra no ha cambiado, el Espíritu Santo es el mismo y no dudo que está operando en el corazón de cada una de nosotras. Señor, amamos tu palabra. Señor, queremos aprender más de ella porque queremos que se note la Biblia en nuestras vidas. Que ahí en el hogar donde estamos conviviendo en esta cuarentena, si hay algún familiar que no es tuyo, pueda ver el impacto de tu palabra en nosotras, Señor. Y aunque tengamos familiares que sean tuyos, aún así, en este tiempo que se nos hace quizás un poco difícil la cuarentena, Señor, queremos que tu palabra fluya en nuestras vidas. Señor, queremos que nos ayudes a estar firmes frente a la tentación y poder vencerla cada vez que llegue a nuestras vidas. Oh Dios, háblanos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente quiero animar, felicitar a todas las alumnas que van enviando sus tareas. Me encanta porque algunas que estaban un poquito atrasaditas en estos días han enviado como 4 o 5 actividades juntas. Y lo que más me emociona, chicas, es ver el impacto de esos estudios que están haciendo en su casa. Me encanta, gracias, porque eso, como siempre les digo, me motiva a mí para seguir estudiando aún más, para poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a recordar un poquito cuál fue la intención de Santiago al escribir esta carta a estos cristianos judíos o judíos cristianos que habían abandonado su religión, se habían dispersado por todo el Imperio Romano. Y ahora Santiago veía que era necesario hablarles acerca de las pruebas, como hemos visto en la primera lección, porque estaban obviamente atravesando pruebas muy difíciles de múltiples colores, de diversos colores, pero también estaban atravesando la tentación. Y como yo les comentaba el domingo pasado, al ser cristianos nuevos, no tenían muchos principios bíblicos bien arraigados en sus mentes. Entonces habían llegado a pensar que Dios enviaba las tentaciones. Y entonces Santiago quiere dejar bien claro que esto no es así. Ahora, una frase que me gustaría que la notes, que pude elaborar en esta semana después de aprender, que así como la prueba muestra mi fe, la tentación muestra mi integridad. Y no quiero que nos olvidemos lo que significaba la palabra tentación en el original. Recuerden que estamos haciendo exégesis, aprendiendo un poco de griego en el idioma que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra tentación en el original dijimos que es la palabra peirasmos. Sí, sé que se están sorprendiendo porque les cuento que en esta cuarentena aprendí a escribir en espejo. Ahora sí van a ver y van a leer bien la palabra. Esta palabra peirasmos, así como suena, en el original es traducida al español
por prueba o por tentación. Entonces el otro día decíamos, ¿cómo puedo yo saber cuando leo un versículo en la Biblia si se está refiriendo a prueba o a tentación? Tengo que examinar el contexto. Y si en el contexto me está hablando que yo tengo que soportar, entonces voy a saber que se trata de prueba, porque la palabra prueba implica soportar la presión, permanecer debajo, perseverar. ¿Y cuándo voy a saber que peirasmos está hablando de tentación? Cuando me enseñe a huir. Entonces, ya vamos a hacer la lectura. Te invito a que vayas abriendo tu Biblia en el capítulo 1 de Santiago. Y recordarte también, antes de leer, que la palabra peirasmos significaba cortar para ver lo que hay adentro, para examinar qué hay adentro de mi corazón. Entonces, el que sabe qué hay adentro de mi corazón es Dios, pero yo no sé hasta que Dios no me corta, no me prueba, en el caso que esté probando mi fe. Pero como te dije hace un ratito, la tentación muestra mi integridad. O sea que, volviendo a la palabra en el original, peirasmos, en la tentación, yo también voy a ser cortada para conocerme a mí misma y descubrir cuáles son esas debilidades de la carne que me tiran, que me vencen, para conocer qué nivel de integridad es el que yo estoy teniendo. Repaso, mientras que la prueba me da a conocer qué nivel o qué clase de fe tengo. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículos, mira, vamos a hacerlo desde el 12 como para repasar. Recordá que te decía la clase pasada que el 12 vendría a ser como una especie de comodín. Da el cierre al tema de la prueba que, Santiago, la tengo con Pedro y con Pablo, que Santiago viene desarrollando, y da la apertura al tema de la tentación. ¿Por qué? Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, continúa diciendo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta aquí nomás la lectura. Y entonces te decía, el primer punto, la primera enseñanza que quiero dejarte en este tema de la tentación es que voy a ser tentada. ¿Por qué? Porque ahí, si notaste, en el versículo 13 dice, ¿cuándo alguno es tentado? Y en el 14 dice, sino que cada uno es tentado. Pero, ¿cómo dirás vos? ¿Mi pastor es tentado? Sí, por supuesto. ¿Mi maestra, la seño de la escuela dominical también? Claro. Todos seremos tentados. Grandes, chicos, jóvenes, viejos. Nadie se salva de la tentación. Todo creyente va a ser tentado. Ahora, quiero establecer un paralelismo entre prueba y tentación, para que podamos ir identificando las diferencias y para que podamos aprender a detectar cuándo es una prueba en nuestra vida y cuándo es una tentación. Bueno, el origen de la prueba siempre es Dios. Acá podría aclarar el siempre es Dios, añadiendo, cuando estudiamos a Job, que Satanás también intervino ahí en la prueba de Job. O sea, el origen de la prueba es Dios, porque como soberano Señor, Él es el que decide si su hijo va a ser probado, aunque Satanás también pueda tomar parte. Acuérdense cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno íntegro como él. Entonces Satanás, recuerdan, le dijo, bueno, a ver, dale, tócalo, tentalo. Bueno, ¿qué hizo Dios?
Dios le permitió. Ahí intervino Satanás, pero ¿quién tuvo la palabra, la decisión soberana? Dios. La prueba viene de Dios, mientras que la tentación siempre viene de Satanás. Ahora, el objetivo de la prueba es perfeccionar nuestro carácter, hacernos madura, hacernos completa. Pero el objetivo de la tentación no tiene nada que ver. El objetivo es destruirnos, destruir nuestra integridad, destruir nuestro testimonio como cristianas. ¿Cuál es la procedencia de la prueba? De afuera, viene de Dios. La de la tentación, presta atención, de adentro. Y quizás te estarás preguntando, pero ¿cómo? Si me acabas de decir que viene de Satanás. Sí, pero ya en el segundo punto, cuando veamos el mecanismo, voy a tratar de aclararte bien cuál es el concepto. Entonces, seguimos. La prueba, ¿cómo vencerla? Aprendiendo a soportar, mientras que la tentación, debo huir. ¿Cuál es el objetivo final de la prueba? Dios busca sacar lo mejor de nosotras, mientras que Satanás apela a sacar a luz lo peor de nosotras. Ahora, en la prueba, la oferta es hacerme crecer. La oferta es hacerme crecer. Mientras que en la tentación es hacerme caer. Vamos a continuar entonces con algunas cuestiones, con algunos ejemplos que estuve buscando en la Biblia, hablando de que todos somos tentados. Cada uno dice, y cuando alguno, aquí no está dando una alternativa, que bueno, quizás en tu vida cristiana puedas llegar a tener alguna tentación. No, nos está asegurando que las tentaciones van a venir. Así como vimos la semana pasada que la prueba va a venir, la tentación también va a venir a nuestras vidas. Mira, si tomamos ejemplos bíblicos, podemos comenzar con la primera mujer de la Biblia, sí, con Eva. Eva fue tentada y comió. Te voy a traer a la memoria algunos versículos positivos, algunos ejemplos positivos y algunos otros negativos. En este caso, Eva cayó, comió. Caín mató. Abraham mintió. David adulteró. Ananías y Zafira, un matrimonio, robaron. Pablo también luchó con la tentación. No puedo precisar exactamente en qué episodio de su vida, pero por algo Pablo escribió y nos dejó el capítulo 7 de Romanos, donde él decía, el mal que no quiero hacer, esto hago, y el bien que quiero, no hago. Es que Pablo también sufría y padecía la tentación. Ahora, un ejemplo positivo que te quiero dejar es José, el del libro de Génesis, que él pudo huir frente a la esposa de Potifar. Y por supuesto, el ejemplo de los ejemplos. Hasta Jesús fue tentado. ¿Cómo no vamos a ser tentadas nosotras que tenemos la naturaleza caída? Que tenemos esta carne con la que luchamos todos los días y lucharemos hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahora, es apasionante estudiar la tentación de Jesús. Porque allí en Mateo 4, versículo 7, se nos deja sentado, y en los otros evangelios también, que Jesús fue tentado. Y entonces uno dice, porque en Hebreos 4:15 también dice allí el escritor que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces te preguntas, como yo me pregunto, ¿por qué Jesús fue tentado entonces? ¿Será para probar que Él no podía pecar? ¿Será para comprender cuando nosotras estamos pasando en una situación difícil? Para que Él pueda comprendernos, porque Él se pone a la par nuestra y nos comprende. Cada uno va a ser tentado. Cada uno. Y cuando pensamos en cada uno, tenemos que aprender que no podemos culpar al otro cuando somos tentadas, cuando hemos caído en una tentación. Es muy fácil culpar porque mi esposo me empujó, porque mi amiga me tiró la lengua, porque en el trabajo se rebelaron contra mí, me maltrataron, porque mi jefe es injusto. Mira, esto es algo que viene desde nuestros primeros padres. Adán, ¿qué dijo cuando Dios lo sorprendió en el huerto del Edén? Ah, la mujer que tú me diste. Y Eva, ¿qué dijo? Ah, la serpiente me engañó y por eso comí. Ahora quiero cerrar este punto de la tentación haciéndome una pregunta. ¿La tentación es pecado? ¿Y qué respondemos? No.
La tentación no es pecado. Pero vamos a ver cuál es el momento clave en el segundo punto de este mensaje para detectar cuándo hemos caído en la tentación. Pero quiero que te quede claro, la tentación no es pecado. Caer en ella sí da a luz el pecado.